Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves, una noche en la cual Noelia Bonifacio estará con nosotros y nos hablará del miedo cuando tenemos que hablar en público. Los capitanes de Benigànim para el 2015, Cristian David Sanebre y Andrés Moscardó, van a estar con nosotros también esta noche en la exposición del 50 aniversario de la Falla Españoleto. Y abrimos el programa con la primer tro de la comparsa Llauradors. María Dolores Belda Alexandre nos acompaña esta noche. María Dolores, buenas noches. Buenas noches, María José. Y bienvenida. ¿Y desde cuándo María Dolores pertenece a la comparsa Llauradors y cómo llega a esta comparsa y no a cualquier otra? Bueno, nosotros formamos la escuadra en el año 2000, cuando se terminaron las vacaciones, ya las fiestas. Sí. Entonces ya unas cuantas amigas, porque en lo que es la comparsa Labradores estamos con nuestros maridos pues ya hace ya algunas ya más de 30 años. O sea que pertenece su marido y usted, Sí. ¿no? ¿Y cómo lo llevan el estar los dos en la misma comparsa? Cada uno vamos a nuestra comparsa y muy bien. Muy y entonces, bien. junto con algunas amigas también que tenían allí sus maridos, empezamos así medio en broma y ya nos decidimos. Muy Y en el bien. año 2001 ya salimos todas. Muy bien. ¿Qué destaca de su escuadra? Que, por cierto, este año tuvimos ocasión de hablar con usted también, portó a la Purísima en la ofrenda. Yo, mi escuadra, de verdad, es que cada año que hemos convivido nos lo pasamos muy bien y gracias a Dios hay muy buen ambiente y estoy muy a gusto, de verdad. ¿Por qué primer trono en el 2015? Porque la comparsa es, Sí. es turno rotativo. Sí. Entonces, este año nos tocaba nuestra escuadra y al final me decidí yo dar el paso adelante, Muy junto bien. con la compañía de toda mi escuadra, desde luego, Sí, ¿cómo se llama la escuadra? la Espiga. La Espiga. ¿Usted conocía ya todos los actos de fiestas o este año está conociendo alguno Bueno, nuevo? siempre más o menos he conocido todos, pero algunos, como por Navidades, hay algunas cosas que no conocías. Si no eres así Que primer tiene tro, cargo, ¿no? pues no lo conoces. Sí. ¿Su marido ha sido primer trono? Él fue en el 2003. ¿Qué consejo le da? Uy. ¿O no le da consejos? Él se lo pasó bien y que me lo pasé yo bien y ya está. A ver, una virtud y un defecto que tengan ese Llaurador. Yo es que, como estoy tan a gusto, no encuentro ningún defecto. Habrá defectos, ¿no? Porque todos, pero al final, como todo sale bien, de verdad, realmente no encuentro ningún defecto grave. ¿Y virtud? Virtud, somos una gran familia, eso es verdad, y allí dentro, la semana de fiestas, cada uno está en su escuadra, pero somos todos una gran familia, Muy no hay bien. ningún problema. Este año está pues viviendo un año muy especial, ¿no? Me imagino, Sí. como hemos dicho, es primer tro. Y María Dolores, ¿qué obligaciones tiene como primer tro en la comparsa? ¿De qué se tiene que encargar? Pues realmente a nivel de comparsa, de preparar alguna cena, algunas comidas y eso, pero realmente hay una junta que Sí. es la que se encarga normalmente de todo el trabajo. Por ejemplo, del traje de los alardos se encarga Sí, usted. nosotros sí. Y me imagino que ya lo tiene visto o todavía. Lo tenemos en medio hora, pero todavía no hemos ido a ver. Muy bien, pero ya tendrán alguna idea, ¿no? Más o menos ya. A ver, María Dolores, una comparsa mora y una cristiana. Yo la cristiana es que realmente, como solo que he convivido con los labradores, yo me quedaría con los labradores, Sí. la verdad. Y Mora, pues, no es que no se me ha sabría pasado decirme, nunca. ¿no? Lo único que me gusta, que me encantan son los trajes. De verdad es que siempre una asignatura pendiente que decir año salir hacer a la una entrada. con un traje de Mora, porque la verdad es que luce mucho. Le iba a hacer esa pregunta, iba a preguntarle, ¿ha participado alguna vez en una entrada mora? No, Pero no. es la asignatura que queda ahí pendiente, Sí, ¿no? pero ella creo que no. Un acto. Un acto, la entrada, la bajada de Cristo. Yo es que salgo a todo, de verdad es que me encanta todo. No me he perdido, gracias a Dios, en estos 15 años, ningún acto. Si pudiera cambiar algo de nuestras fiestas, ¿lo cambiaría? No, yo creo que están bien. Ya como realizaron el cambio, yo creo que ha sido para mejor. Para la gente que está allí viendo la entrada, que no se haga tan largo y tan pesado, que al final ya hay gente que Sí, se aburre. sí. Yo creo que está todo muy bien. ¿Una marcha? Pasas Maseros y Checopla. Esas dos. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de nuestra invitada y sí me gustaría que nos las fuera comentando. Pues esa es cuando al principio salíamos, ahí salimos en la embajada. Eso es el traje singular que sacamos para la embajada.
Esto es en unos Alardos, junto con mis amigas Sí. de escuadra, y este año es que una ahí no salió, pero nos la hicimos igual. Se la hicieron para que no falte la fotografía. ¿Seguimos viendo? Esa fue hace 2 años, bueno, Sí. la entrada hace 2 años que salimos de Singular con mi marido. Muy bien. Tenemos más fotografías. Esa fue en la capitanía de José Vicente García, que ahí todavía no éramos componentes, y salimos pues todos en la escuadra el día de la entrada. Eso fue la del año pasado. Sí, en la entrada. En la entrada, Acompañada de de toda mi escuadra. de toda su escuadra. Eso sí que fue maravilloso. ¿Cómo lleva María Dolores lo de Cabo Escuadra? No sé si Yo no, yo fatal. en alguna cena No, tampoco. yo me atrevo. Sí que tengo unas compañeras que sí que, pero yo desde verdad es que nunca me he atrevido. Prefiere ir detrás, ¿no? Yo sí. Muy bien. Un deseo para estas fiestas, María Dolores. Que todo salga bien y podamos disfrutar toda la comparsa de este año. Simplemente quiero eso, que salga todo perfecto. Muy bien, pues gracias por acompañarnos y vamos a escuchar Pasas Maseros y ver de nuevo esas fotografías. Gracias. Gracias a ti, María José.